¿Alguna vez te has parado a pensar que la mayoría de las personas que te rodean pueden estar viviendo en modo automático, como si fueran actores siguiendo un guión que ni siquiera conocen? Puede parecer sacado de una película de ciencia ficción, pero hay quienes creen que muchos individuos funcionan como personajes secundarios en una gran actuación, repitiendo ideas ya hechas, siguiendo reglas sin cuestionamientos y actuando como si estuvieran programados. Lo más intrigante es que ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados en este ciclo. ¿Qué pasaría si toda la realidad que te rodea fuera una simulación elaborada, donde la mayoría de las personas no son más que extras sin conciencia propia? ¿Cómo sabrías si no eres uno de ellos? La verdad es que los signos de este fenómeno están por todas partes. Desde la forma en que nos educan, con sistemas que fomentan la obediencia más que la reflexión, hasta la forma en que los medios influyen en nuestras opiniones y comportamientos. Todo parece haber sido planeado para mantener a las personas dentro de un patrón predecible, sin lugar a dudas. Los filósofos antiguos ya discutían esta idea, y hoy la ciencia confirma que gran parte de nuestras decisiones se toman de forma automática, sin un verdadero pensamiento crítico. ¿Pero hay alguna salida? ¿Alguien puede romper este ciclo y despertar a una realidad más consciente? ¿O algunas personas simplemente nacieron para no ver nunca más allá de lo que se les ha impuesto? Si alguna vez has tenido la sensación de que algo no encaja en este mundo, que falta una pieza importante del rompecabezas, entonces quizás estés en el camino correcto. Aquí exploramos por qué tantas personas viven como si fueran personajes preprogramados, cómo se construyó este sistema, y lo más importante, cómo es posible escapar de él. Antes de continuar, vale la pena reflexionar. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen estar siempre en piloto automático? Siguen una rutina rígida, repiten discursos ya preparados y nunca se detienen a cuestionar nada. Esta idea no es nueva. Tanto en filosofía como en neurociencia, existe un concepto fascinante que sugiere que muchos individuos responden al mundo sin un verdadero procesamiento interno. Se despiertan, realizan sus tareas, absorben información sin filtrar y reproducen patrones como si fueran piezas de un juego. ¿Será que, sin darse cuenta, la mayoría de la gente está viviendo una simulación sin acercarse nunca a la verdad? Piénsalo, ¿cuántas veces has hablado con alguien y has tenido la impresión de que solo repetía frases memorizadas, sin reflexionar sobre lo que decía? Esto sucede porque la mayoría de nuestras decisiones se toman de forma inconsciente. El cerebro, en aras de la eficiencia, adopta comportamientos automáticos para ahorrar energía. En muchos casos, esto significa que una persona puede pasar toda su vida sin desarrollar un pensamiento propio. Puede parecer una exageración, pero basta con observar cuántas personas viven la misma rutina día tras día, sin preguntarse jamás si hay algo más allá de este horario. Si esto es cierto, entonces existe un abismo entre aquellos que viven conscientemente y aquellos que simplemente se dejan llevar, como personajes secundarios en una narrativa más amplia. Quienes ya han despertado a esta posibilidad suelen sentir cierta frustración al intentar hablar con quienes todavía están dormidos. La gran pregunta es, si tanta gente vive en este modo automático, ¿cómo puede alguien estar seguro de que está realmente despierto y no simplemente repitiendo patrones sin darse cuenta? Este es un debate que los filósofos han mantenido durante milenios y las respuestas pueden resultar inquietantes. Desde la antigüedad, los pensadores han sospechado que la mayoría de las personas viven sin plena conciencia. Platón, por ejemplo, ilustró esta idea en la famosa alegoría de la caverna. En él, los prisioneros encadenados en una cueva solo ven sombras proyectadas en la pared y creen que todo eso es la realidad. Cuando alguien intenta liberarlos y mostrarles la verdad, se resisten, porque la ilusión les parece más cómoda. Ahora, transporta esta idea al día de hoy. ¿Cuántas personas aceptan pasivamente todo lo que se les presenta, sin siquiera considerar que puede haber algo más allá? La pregunta sigue siendo, ¿qué pasa si la simulación está tan bien construida que pocos pueden ver la verdad? El místico Gurdjieff también abordó este tema, afirmando que la mayoría de las personas viven en un estado de sueño despierto. Según él, estamos programados desde una edad temprana para reaccionar ante el mundo de forma automática, sin una reflexión profunda. Para él, el verdadero despertar requiere esfuerzo, una ruptura con esta programación. Hoy en día, es posible observar esto en la forma en que la sociedad moldea a los individuos para que acepten reglas sin cuestionarlas. Esto explica por qué tanta gente simplemente se deja llevar, repitiendo discursos y comportamientos como si fueran personajes de una historia ya escrita.
La psicología moderna refuerza esta visión. Los estudios demuestran que la mayoría de nuestras decisiones se toman de forma inconsciente, guiadas por hábitos y estímulos externos. Es como si el cerebro funcionara de forma económica, evitando procesos mentales más complejos. El problema es que, sin cuestionar esta programación, la persona nunca se da cuenta de que está atrapada en ella. Entonces surge la pregunta: ¿el simple hecho de que estés reflexionando sobre esto es una señal de que no eres un personaje preprogramado? ¿O el propio sistema ha creado mecanismos para mantener incluso a los más sospechosos dentro de la simulación? ¿Y si te dijera que algunas personas no tienen un diálogo interno? Así es. Las investigaciones indican que una parte importante de la población no piensa activamente con palabras, sino que solo reacciona a los estímulos ambientales. Esto explicaría por qué determinadas personas actúan como si fueran autómatas, sin reflexionar sobre sus acciones ni cuestionar la realidad que les rodea. Mientras algunas mentes están constantemente analizando escenarios, revisando pensamientos y explorando ideas, otras simplemente siguen un guión interno ya establecido. ¿Qué revela esto sobre la naturaleza de la conciencia humana? Los estudios de neurociencia muestran que existen diferencias en la actividad cerebral entre quienes piensan profundamente y quienes operan de forma automática. Los exámenes de imágenes revelan que los individuos que cuestionan y reflexionan tienen patrones cerebrales más complejos, mientras que aquellos que solo reaccionan al entorno tienen un procesamiento más básico, casi mecánico. Si esto es cierto, entonces la biología misma puede determinar quién está despierto y quién simplemente se deja llevar por la corriente de la simulación. ¿Es posible entrenar al cerebro para salir de este estado automático? La respuesta puede estar en la forma en que estimulamos nuestro propio pensamiento. Los libros que desafían la visión del mundo, como El poder de la hora de Eckhart Tolle o La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, pueden ayudar a expandir la conciencia. Prácticas como la escritura reflexiva y la meditación también fortalecen la capacidad de introspección, permitiendo a la persona darse cuenta de si simplemente está siguiendo un guión o si realmente tiene el control de su propia existencia. Pero surge una pregunta inquietante: si realmente estamos dentro de una simulación, ¿se imponen límites para impedir que ciertos individuos vean la verdad? Ahora, imagina que toda la realidad en la que vivimos no es más que, se convierte en personajes predecibles. Vale la pena analizar qué sucede cuando alguien decide romper con esta programación. El sistema no fue diseñado para ser cuestionado, y quienes intentan desviarse de las reglas establecidas a menudo enfrentan resistencia. No solo de otras personas, sino del propio entorno que nos rodea. Imagina que empiezas a preguntarte por qué trabajas 8 horas al día en un trabajo que no te satisface, solo para mantener un estilo de vida que no has elegido. La primera reacción de quienes te rodean probablemente será de sorpresa. Pero todo el mundo lo hace, dirán. Así es como funciona. Y en cierto modo tienen razón, dentro de la simulación, esta es la norma. Pero lo que no se dan cuenta es que esta regla fue diseñada para mantener el sistema en equilibrio, no para garantizar su felicidad o libertad. Cuando alguien decide, por ejemplo, reducir su consumo de noticias sensacionalistas o abandonar las redes sociales que alimentan la polarización, los primeros efectos casi siempre son el aislamiento. Amigos y familiares pueden interpretar esta elección como un alejamiento, un rechazo de sus propias creencias. Lo que no entienden es que al desconectarse de las fuentes de manipulación, en realidad se están reconectando con algo más real, su propia capacidad de pensar. Pero el desafío no termina ahí. El sistema también se manifiesta en estructuras más sutiles, como la presión por una productividad constante. Vivimos en una cultura que valora el hacer por encima del ser, como si el valor de una persona estuviera directamente ligado a su capacidad de producir. ¿Quién decide frenar, tomarse un tiempo para reflexionar o simplemente no seguir el ritmo frenético impuesto suele ser tachado de vago, improductivo o incluso de fracasado? Sin embargo, lo que pocos se dan cuenta es que esta presión por la productividad es solo otro algoritmo del sistema, diseñado para mantener a la gente demasiado ocupada como para cuestionar lo que realmente importa. Y entonces surge la pregunta: si el sistema fue creado para mantener atrapada a la gente, ¿hay alguna manera de hackearlo? La respuesta puede estar en la naturaleza misma de la simulación. Si todo lo que nos rodea está programado, entonces los pequeños defectos o inconsistencias pueden ser la clave para ver más allá de la ilusión. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas coincidencias parecen repetirse en momentos decisivos de la vida?
¿O cómo algunas ideas surgen con tanta claridad que parecen provenir de fuera de tu mente? Estas podrían ser señales de que la simulación está intentando comunicarse, o de que estás empezando a notar sus lagunas. Otra estrategia es buscar experiencias que el sistema no pueda controlar. El arte, por ejemplo, tiene el poder de trascender la programación social. Un libro, una canción o un cuadro pueden despertar emociones y pensamientos que no han sido aprobados previamente por el algoritmo. Asimismo, la naturaleza, algo que a menudo se ignora en favor de entornos artificiales, ofrece una conexión directa con una realidad que parece menos manipulada. Caminar por un bosque, mirar el cielo estrellado o simplemente respirar aire puro puede ser un recordatorio de que hay algo más allá del guión. Pero quizás el mayor desafío de todos sea lidiar con la soledad que acompaña al despertar. Cuando empiezas a ver los engranajes del sistema, es natural sentirte desconectado de las personas que todavía están atrapadas en él. No entenderán sus elecciones, sus preguntas o su negativa a seguir la corriente. Y en algunos casos, pueden incluso volverse contra ti, como si tu libertad fuera una amenaza al orden establecido. Sin embargo, es precisamente en esta soledad donde reside la oportunidad de construir algo nuevo. Si el sistema fue diseñado para mantener a las personas aisladas en sus burbujas, entonces la verdadera resistencia radica en crear conexiones auténticas, con personas que también cuestionan, que también buscan salir del piloto automático. Comunidades independientes, grupos de estudio o incluso conversaciones en profundidad con desconocidos pueden ser el inicio de una red de apoyo fuera del control del algoritmo. La gran verdad es que escapar de la simulación no significa encontrar una salida física, sino un cambio de perspectiva. No se trata de escapar del mundo, sino de dejar de ser un personaje dentro de él. Y aunque el camino es difícil, cada pequeño paso, cada pregunta formulada, cada hábito roto, cada momento de silencio en medio del ruido, es una victoria contra la programación. Al final, la pregunta no es si estamos o no en una simulación, sino qué haremos con esa posibilidad. Si la realidad es realmente un juego, entonces la elección es nuestra: continuar como NPC, siguiendo un guión escrito por otros, o tomar el control y escribir nuestra propia historia. Y si somos honestos, la segunda opción siempre ha sido la más aterradora, porque requiere coraje, responsabilidad y voluntad de enfrentar lo desconocido. Pero, después de todo, ¿qué es la libertad sino la capacidad de elegir, incluso cuando la elección es difícil? Nos ciega a la verdad. Surge una pregunta inevitable: ¿todos tenemos la capacidad de despertar? ¿O hay quienes, por elección o condicionamiento, permanecerán para siempre en piloto automático? La respuesta no es sencilla. Despertar requiere algo más que simplemente darse cuenta de que algo anda mal, requiere la voluntad de cuestionar, de dudar incluso de las certezas más profundamente arraigadas. Y no todo el mundo está preparado para eso. Algunos prefieren la seguridad de la ilusión, la comodidad de seguir un camino ya trazado, aunque eso signifique renunciar a su propia voz. Otros, sin embargo, sienten el peso de la inercia, aún sin saber por dónde empezar, saben que ya no pueden ignorar el llamado. ¿Pero qué hay de ti? ¿Crees que el despertar es una posibilidad real para cualquiera, o hay quienes, por mucho que lo intenten, nunca podrán traspasar las capas de la programación? La verdad es que no existe una fórmula mágica, lo que existe es el coraje de dar el primer paso, incluso cuando te tiemblan las piernas. Si estas reflexiones resuenan en usted, tal vez sea hora de compartirlas con alguien que también sienta que hay más por descubrir. Y si desea profundizar aún más en este tema, el siguiente vídeo podría ser la clave para descubrir conocimientos que nunca supo que existían. Pero cuidado, algunas puertas, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar. Manténganse al tanto. Lo que viene después podría cambiarlo todo. Y, quién sabe, quizá este sea el momento en el que decidas escribir tu propia historia.